Sí, Iñaki, y la última pregunta, ¿no? En estos momentos de incertidumbre económica, sanitaria, política, a nivel mundial, a nivel global, la pregunta sería, ¿el sector rural o el sector primario, lo rural, no puede ser el marcapasos para toda una sociedad para coger el ritmo necesario en relación con el medio ambiente, con la economía y con la misma política? ¿Cómo ves la función que tiene que tener el sector primario en un futuro cercano? Pues el sector primario igual más, a la hora de que, tal y como me haces la pregunta, casi más la ruralidad que el sector primario, ¿no? La totalidad de lo que supone la ruralidad. A ver, yo creo que esta situación de pandemia es cierto que nos ha dado un baño de vuelta, por decirlo de alguna forma, hacia las ventajas que puede tener en un momento determinado la ruralidad, sobre todo tal y como se empieza a entender ahora, ¿no? Porque es cierto que en estos últimos 30 años o 40 años el cambio en el concepto de ruralidad que ha habido ha sido terrible. Si además le metemos el de digitalización y de las posibilidades de, por un lado, urbanizar lo rural o de ruralizar lo urbano que se te dan, pues la ecuación es como mínimo muy interesante, ¿no? A ver, yo creo que nosotros hemos visto en nuestra generación, hemos visto pasar en Álava de pueblos en donde había pueblos pequeños donde había 20 agricultores a que ahora mismo solamente hay uno que es capaz de llevarlo y sin embargo la población se mantiene con otros parámetros de actividad económica, ¿no? No se ha perdido seguramente tierras agrarias o no se han perdido pastos, el terreno se trabaja exactamente igual, pero la sociedad rural ha cambiado. No en los parámetros que podían tener nuestros abuelos de lo que significaba esa ruralidad, ¿no? Se está dando, yo creo, que es bastante interesante, una nueva forma de vida, ¿no? Que puede resultar muy atractiva a sectores que no son estrictamente el sector primario y el de la producción de alimentos, ¿no? Eso está cambiando la forma de entender, para la gente que vive en los pueblos o la gente que vive en la ruralidad, la forma de entender su propio pueblo e incluso para el que viene del mundo urbano, la forma de entender lo que es el medio ambiente, ¿no? Yo creo que se da un punto de humanización o de naturalización de la sociedad, pero sí que es cierto que todavía no acaban de ser dos mundos completamente permeables, ¿no? Y hay unas grandes diferencias y a medida que encima que los centros urbanos sean más grandes, todavía las diferencias son mucho menores, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista social, esa interacción cada vez mayor que se va a producir entre actividades económicas que anteriormente eran urbanas y ahora se producen en lo rural, o incluso al contrario, gente que puede estar trabajando en el sector primario y sin embargo viviendo en un entorno urbano, al final serán muy beneficiosas para el equilibrio social. Eskerrik asko, Iñaki. Ez da eskertzekoa.